Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a hablar sobre el entendimiento. Primero vamos a hablar de lo natural y luego vamos a hablar de la parte espiritual. ¿Cómo estamos viviendo? Poder ver cómo estamos viviendo. Y para eso es vital el entendimiento. Es fundamental. ¿Cómo vamos a cerrar el año? Este ha sido un año totalmente diferente. Estamos orando para fortalecer nuestra relación con Dios, de poder ver claramente que Dios es el Todopoderoso y que aparte de Él no hay nada, como llegó a la conclusión Salomón en Eclesiastés. El todo del hombre es Dios. No esperemos a diciembre, hagamos un alto, estamos hablando sobre la vida sobrenatural, sobre el poder de Dios y disfrutar de ese reino aquí en la tierra. Se acerca noviembre, diciembre, el fin del año, y son los meses donde comienza a generar más idolatría, más adivinación, hechicería, y eso inicia desde ahora, noviembre, diciembre e inicios de enero. Y debemos de estar muy alertas para poder nosotros, pues, no caer en ese engaño y estar firmes en la palabra. ¿Qué es el entendimiento? Es la facultad de la mente que permite aprender, razonar, tomar decisiones con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. ¿Qué es el entendimiento? Facultad de la mente que permite aprender, razonar, tomar decisiones con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Cuando usted está aprendiendo algo, no entiendo, pues no logras el objetivo. Cuando aprendes y dices, entiendo, logras el objetivo. En el trabajo, si lo entiendes, la ocupación, la profesión, pues lo vas a desarrollar de una forma agradable. El entendimiento es vital. Y dice que ese entendimiento es sensatez y responsabilidad, prudencia, buen juicio en la toma de decisiones. Este es un año, Dios nos muestra que Él es lo primero. Pero para eso debemos de entenderlo. Entender que Dios es lo primero. Que realmente Dios nos sostiene, que es proveedor, que nos cuida. Pero es necesario entenderlo. Es necesario entenderlo. Vamos a mirar Proverbios capítulo 16, versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Manantial de vida. ¿Qué es el entendimiento? Cuando vamos a la palabra dice que es manantial de vida. Un manantial es un lugar que brota. Dice que el entendimiento es un manantial de vida al que lo posee. En lo natural, decíamos en la definición, que es tomar decisiones con buen juicio, sensatez y responsabilidad. Es razonar, aprender. Es manantial de vida. En lo natural nos va a dar vida. Hablamos el ejemplo de la profesión. Si entiendes tu profesión, tu ocupación, pues te va a generar vida porque te vas a sentir bien y te va a generar una economía para ti y para tu hogar. Genera vida. El entendimiento es manantial de vida. El no tener entendimiento es lo opuesto, es la muerte. Un ejemplo, en la congregación hemos hablado cómo administrar el dinero. Y hay principios naturales y principios espirituales. Hablemos de los naturales. En los naturales nos compartió John Jairo que la manera sabia que dicen es manejar por medio de porcentajes. Porque no importa lo que ganes, sabes que un porcentaje va para la educación, un porcentaje va para la vivienda, un porcentaje va para la diversión, un porcentaje va para el ahorro, un porcentaje va para que vivas. Cuando hablas de porcentajes, pues es independiente. Independiente de lo que ganas, es el mismo principio. Y eso es una verdad. Pero entenderlo para poder aplicarlo. Si lo entiendes, si lo aplicas, vas a tener vida en tu economía. Pero lo sabemos, pero como no lo entiendo, no lo aplico. ¿Y cómo va a estar la economía?
con dificultad y problemas. El versículo de Proverbios nos dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entendimiento es la razón, tomar buenas decisiones. Estamos hablando de lo natural primero. Es vital. David, cuando ya estaba finalizando sus días, estaba ya viejo, le dijo a su hijo Salomón que él no podía construir el templo porque había derramado mucha sangre en sus manos, y quien iba a construir el templo era Salomón, su hijo. Dijo, usted va a construir el templo. Y cuando le habla en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 12, David le dice a Salomón que Dios te dé entendimiento y prudencia, que Dios te dé entendimiento y prudencia para cuando gobiernes a Israel. David le ora a Dios y le dice a Salomón que él lo que le pide es que Dios le dé entendimiento y prudencia cuando gobierne Israel. Está finalizando el año. Está nuestra economía, está la familia, la salud, el trabajo. Debemos de orar para que Dios nos dé entendimiento en lo natural. Estamos hablando de lo natural. Ese entendimiento natural, esa inteligencia, hay personas que vienen con ellas que Dios se las dio. Pero usted dice, no, pero es que yo no soy capaz de manejar el dinero, me problemo en la parte natural con las personas. En esa parte natural también le oramos a Dios porque Dios nos hace entender, ¿sí? Como cuando uno iba al colegio, usted va a la universidad y te debes de esforzar un poco para poder entender algo. Pero al esforzarte, leerlo una y otra vez, estudiarlo una y otra vez, logras entenderlo y aplicarlo. Así en todas las áreas de la vida. Está finalizando el año. Unos llevan 20 años sobre la tierra, otros llevan 40, 50, 60, 70, 30, 15. Pues sea un momento de mirar y entender en qué momento estás. Lo importante es hoy. Sí, hoy. ¿Cómo vamos a estar? Hoy, de aquí hacia adelante. No esperes a diciembre a hacer el alto. Queremos cerrar un año sobrenatural. Debemos de entender. Cerrar un año sobrenatural. Si entender las cosas en lo natural genera vida, imaginémonos qué va a pasar cuando entendamos la palabra de Dios. Permanece para siempre, que es eterna. En Oseas capítulo 4, versículo 14, Oseas era un profeta menor. Y él dice en Oseas 4:14, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y esto aplica para lo natural y lo espiritual. Recordemos, algo que afecta al mundo entero, a todas las personas y familias, es la economía. Y están los principios naturales y están los espirituales. Un pueblo sin entendimiento caerá. Si nosotros no aplicamos los principios naturales de cómo manejar el dinero, pues vamos a estar en dificultades. Dice Oseas que el pueblo sin entendimiento caerá. Faltan 2 meses y medio para que termine el año y empecemos el 2021. Debemos de orar para caminar de aquí en adelante con entendimiento, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque lo natural es de la razón y de la lógica, pero vamos a mirar cómo funciona lo espiritual, para la palabra, para eso que no se ve, porque lo de cómo manejar un presupuesto, tanto el caído como el escogido, es natural. Los porcentajes que hablan de cómo manejar el dinero, aplica, eso es natural. Si lo entiendo, lo aplico, si no lo entiendo, no lo voy a aplicar. Y tomo otro camino y me veo afectado en mi economía. ¿Y por qué tengo problemas? Porque no has entendido cómo manejar el dinero. Entender en lo natural es un principio. Usted se sienta y lo mira, razona y lo aplicas a tu vida para terminar un año diferente. Si no, vamos a seguir caídos. Dice que un pueblo sin entendimiento. Y Dios nos llamó para que vivamos con entendimiento, tanto en lo natural como en lo espiritual, en ambas. Porque el entendimiento es manantial de vida. Vamos a mirar
¿Cómo funciona sobre la palabra? Si manejar un presupuesto, todo lo podemos entender, nos esforzamos, revisamos cómo así el porcentaje, qué es lo que yo tengo que apartar para el ahorro, cuánto tengo que apartar para la educación, cuánto tengo que apartar para el arriendo o la hipoteca de la casa, cuánto tengo que para la diversión. Si yo aplico esos porcentajes y ajusto y entiendo eso que es para mi vida, que me va a generar vida, en el tiempo se va a ver el resultado. La palabra de Dios ya no aplica a la definición que leímos de la razón y de la lógica. Cuando vamos a la palabra, la escritura, cuando vamos al mensaje de Dios, ya no aplica nuestra razón y nuestra lógica para entenderlo. Entonces debemos de hacer esa división. Yo no puedo colocarle en las cosas naturales, como hablamos, los porcentajes, colocarle ahí, por ejemplo, la fe. No, son unos porcentajes. Eso es natural y hay unos porcentajes y debe aplicarlos, lo entiende. Cuando pasamos a la palabra de Dios, no va la lógica y no va la razón. Cuando pasamos a la palabra de Dios, va la humildad. Y lo que vamos a leer el día de hoy, va la parte de la humildad. Mientras en lo natural sí es necesaria nuestra inteligencia, la razón, en lo espiritual no. Vamos a ir a Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gracias. Cuando vamos a la palabra, al mensaje que Dios, la gracia, el evangelio, la palabra, las profecías, todo lo que tiene Dios, para uno decir, pues yo con la Biblia y no entiendo. Dice el salmista, David dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Te haré entender. ¿Quién es el que nos hace entender? El que nos hace que podamos ver y transitar el camino que dice la palabra es Cristo el Señor. Dios que vive en ti, la palabra que está en ti. Lo hermoso es que la palabra que está en ti es el que nos permite comprender eso que no es lógico ni razonable, que no se puede comprobar. ¿Cómo organizar sus finanzas? Le dicen, hay unos gastos hormigas. Detalle cuáles son los gastos hormigas, pero yo no entiendo cuál es el gasto hormiga. Si no lo entiendo, pues no lo va a poder identificar y no lo va a poder atacar, no va a poder decir, no lo voy a hacer ese gasto hormiga, porque no lo entiendo. Eso es algo de la razón y de la lógica. Cuando vamos a la palabra, yo no puedo colocarle lógica ni razón. Lo que debo hacer es pedirle a Dios, porque dice, te haré entender. Cristo que vive en ti te llamó y Él es el que te hace entender su camino, esa vida sobrenatural, esa vida de fe, de que en medio de todas las circunstancias, que Dios te cuida. Pero ¿cómo? No entiendo, que no me dejará ni me desamparará. ¿Cómo así? Dios te dice en la palabra que Él te cuida, te protege, que te va a proveer siempre. No importa las circunstancias del mundo, Él te va a proveer siempre. Entender eso para aplicarlo. Pero el salmista dice que Dios nos hace entender y nos muestra el camino. Y no solo eso, sino que está pendiente de ti. Así como cuando lees la historia de Job, que le dijo a Satanás, ¿has visto mi hijo Job? Dios estaba pendiente de Job. Cuando dice la vida de José, dice que todo lo que hacía José prosperaba. Dios estaba pendiente de la vida de José. Dios te llamó y está pendiente de tu vida con nombre propio. Porque Dios vive en ti, está pendiente de ti y te llamó para que entiendas su palabra, que la puedas entender. Cuando la entiendas y eres alumbrado por la palabra, para que lleve esa palabra a otra persona. Pero quien hace entender la palabra no es usted, es Dios que vive en la persona. Y Él la entiende y dice, ya lo veo. Entiendo la palabra. ¿Quién nos va a hacer entender la palabra? Es Cristo el Señor. Dios te muestra la palabra y te da entendimiento para que la veas. Dios te revela la palabra y tienes el entendimiento para verla, la vamos a poder aplicar.
como en el ejemplo del presupuesto, del manejo del dinero. Entonces John Jairo nos decía, mire, para manejar el dinero es necesario tener un presupuesto. ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto gasta? Escríbalo. Y uno, sí, pero no lo hicimos. No entendemos. Otros lo hicieron, entendieron. Entender es aplicarlo. Pensemos, yo escucho el principio natural de hacer un presupuesto, del gasto hormiga, de los porcentajes que debo de usar para cada cosa, los escucho y no los aplico. Pasamos a la parte espiritual de los principios de la economía, pues más difícil. Si no aplico lo natural, que es lo razonable y lógico, lo celestial, lo espiritual, va a ser más difícil. Porque acá yo lo razono y no lo hago. Acá voy a llegar a razonar igualmente. No. Sucede que debo de pedirles a Dios. Entonces dice, te haré entender y te mostraré el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el que nos dice cuál es el camino sobre esta tierra. ¿Cuál es el camino? Pues la palabra dice Dios que Él alimenta a las aves del cielo. Dice que no debemos de temer. Internamente, estar tranquilos, seguros, confiados, avanzar, que Él abre las ventanas de los cielos. Entonces, Dios, eso en general lo entendemos y lo aplicamos a nuestro día a día. Vamos a mirar un ejemplo sobre la parte de leer la palabra, la escritura, las profecías, lo que dice, y poderlo entender. Porque yo lo puedo leer y no lo entiendo. Si no lo entiendo, no lo voy a aplicar. Y ese entender, lo leímos en el Salmo, que lo hace es Cristo el Señor. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Gracias. Mateo, Santiago, Pedro, Juan, todos crecieron y ellos asistían al Sabbat y leían la ley. Y ellos leían los profetas y sabían que venía Cristo y que Cristo iba a venir a tomar cuerpo, y ellos sabían que iba a ir al madero. Todo eso lo habían leído. Una cosa es leerlo, otra cosa es entenderlo. Ese pasaje que leemos, Él ya resucitó. Jesús ya murió, ya resucitó. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y se les aparece. ¿Y qué les dice Jesucristo? Les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Y les abrió el entendimiento. Entender es comprender, saber el porqué de las cosas. Hasta ese momento ellos no sabían por qué Jesús había ido a morir de esa manera, si era justo, si Él no ha hecho nada malo. Ellos no comprendían eso. Les abrió el entendimiento, ni tenían claro que ese fuera Cristo, que ya había venido Dios, tampoco lo tenían claro. Dice que les abrió el entendimiento en el versículo 45 para que comprendiesen, para comprender. Dios les abrió el entendimiento. Ese entendimiento es la parte espiritual. ¿Por qué? Porque ya la palabra está en nosotros ahora. En ellos lo que hizo fue abrir entendimiento sobre la escritura, de que Cristo que estaban esperando ya había llegado. Y que Cristo tomó cuerpo y sufrió por ellos, conforme a lo que decía la escritura. Si Cristo no les abre el entendimiento, era imposible que ellos pudieran ver esa realidad.
Cuando nosotros leemos la palabra, siempre debemos de orar para que Dios abra nuestro entendimiento, que podamos tener esa vida de fe, la cual nos llamó, que es su camino. Es muy importante, porque recuerda que el entendimiento es manantial de vida. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Capítulo 1, versículos 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gracias. Así como Jesucristo, el resucitado, les abrió el entendimiento para que ellos pudieran ver que Cristo era Jesús, el que caminó con ellos, y que todo lo que Él vivió fue lo que ellos habían leído que iba a suceder, y ante sus ojos se cumplió. Ellos entendieron eso porque Dios les abrió el entendimiento. Igual sucede hoy. Cristo está en nuestro interior. Cristo vive en ti. Cristo no está en un edificio afuera. Cristo no está en una montaña, ni en el campo. No. Cristo, desde que llegamos a la tierra, vive en nosotros. La palabra, no lo sabíamos. Ahora, Dios te llamó y al leer la palabra, Dios hace lo que dice el versículo 17, te da espíritu de sabiduría y revelación y alumbra los ojos del entendimiento. Por eso siempre cuando iniciamos las prédicas, los estudios bíblicos y al leer la palabra, siempre debemos de orar para que Dios alumbre el entendimiento, que Dios nos revele para poder entender, para poder aplicarlo. El versículo 18 dice, ¿cuál es la esperanza con la cual te llamó? Debemos de entender la esperanza para qué Dios nos llamó, para qué Dios te llamó. Pues una esperanza es que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Dios te llamó para que disfrutes de su reino aquí en la tierra, una vida sobrenatural, una vida donde Dios te cuida y sostiene, va siendo libre del engaño de las tinieblas, porque eres del día, lo que hablamos hace 8 días. ¿Cuál es la esperanza? Pues la esperanza es que seas libre del odio, del resentimiento, de la envidia. Dios te llamó con una esperanza, entender eso, que tengas una mejor economía, que vivas bien, no solo afuera, sino en el interior, que es lo más importante, donde está la vida. El entendimiento, como decía la definición, nos hace tomar buenas decisiones. Y las decisiones, al entender la palabra, al verla claramente y poderla aplicar, ya vamos a ir avanzando, madurando en la toma de nuestras decisiones, porque no nos vamos a ver afectados, por ejemplo, por la vanidad o la envidia ante una toma de decisiones. No, ya las tomas de decisiones cada día ser conforme a la palabra, la base, ¿sí? De entender la palabra, de entender qué es lo que tiene la palabra para nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las riquezas que tiene para nosotros tanto en la parte espiritual como en la parte natural? Si nosotros leemos la palabra y entramos con la razón y lógica, no vamos a entenderla, vamos a chocar y cuestionar. Y lo único que estamos haciendo ahí es perdernos de la vida sobrenatural aquí en la tierra. De lo que estamos perdiendo es que, siendo llamados, por no decirle a Dios, alumbre mi entendimiento, ser humilde, temeroso de Dios, que alumbre, para que ese es el camino real, porque todo pasa,
Las modas y las tendencias pasan, pero su palabra ha permanecido. La palabra de Dios es verdad hoy y hace 100 años era verdad. Y en la época de Pablo era verdad. Y dentro de 80 años va a seguir siendo la misma verdad. Ahí estamos seguros. Pero debo entenderla. Debo ser humilde y pedirle a Dios que me muestre esa palabra. Si yo llego y comienzo a compararla con lo que yo creo y yo pienso, pues me voy a ver afectado, soy yo. Debo ser humilde y decirle a Dios, ayúdame a entender la palabra, alumbra mi entendimiento. Por ejemplo, en los Salmos dice que un ídolo tiene ojos y no ven, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina. En Jeremías capítulo 10 dice que no tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Cuando Dios nos muestra y entendemos eso, pues nos apartamos de hablarle a un yeso y de confiar en estampillas y cuadros, porque hemos entendido que no tienen poder ni de hacer bien ni de hacer mal, que son hechos manos de hombre, que lo hizo otra persona igual a nosotros, y que es algo natural, que no tiene nada de especial, que no tiene ningún poder, ni bien ni mal. Entiendo eso y dejo de orar y de pedirle o de rezarle o de confiar en el ídolo. Al comprender eso, vamos a avanzar y pasamos a la fe, que es hablarle al Dios vivo que vive en cada uno de nosotros, que es por fe, que es el Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible ni difícil, y que Él sí tiene poder para iniciar a alumbrar nuestro entendimiento, para sacarte la dificultad económica, del problema de la salud, de la dificultad en el hogar, con los hijos, el esposo, la esposa, en el trabajo. Que Dios sí nos transforma porque nos llamó con una esperanza a disfrutar de una vida y vida en abundancia, de una vida sobrenatural que solo genera Dios al entender su palabra y aplicarla. Si la entiendo, la aplico. El ejemplo de los ídolos, ya no le pedimos, sino que confiamos es en el Dios vivo, que es por fe. Porque al ídolo lo vemos, a Dios no, es por fe. Entonces toda la palabra es por fe. Comenzamos a entender que la palabra es por fe y que eso me lo revela es Dios, que vive en cada uno de nosotros. Que nosotros somos colaboradores llevando ese mensaje. Y dice el versículo 19, entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Mira, para con nosotros, para contigo. Dios te llamó para que entiendas del poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder. Que no importa la situación que estás viviendo hoy en tu economía, en la familia, con tus hijos, la parte emocional. Mira, no importa. No importa qué tan difícil esté o qué tan imposible te digan que sea. Porque por eso el poder de Dios te llamó, para que entiendas que para Él no hay nada difícil, que es real. Tú entiendes ya eso y comienzas a vivir confiado, porque siempre vas a esperar el milagro de Dios, como decimos en la congregación, solo milagros cada día. Porque entiendes que el poder de Dios es real, que es verdad, que el Dios que abrió los mares es el mismo Dios que abre hoy las cosas, que el Dios que derribó las murallas de Jericó hoy también derriba las cosas. Es el mismo Dios. El Dios que sanó, ese Dios vive en ti. Y ese Dios ya se llevó las enfermedades. ¿Sí? Él por su llaga hemos sido curados. Entendemos eso. Sí, como lo entendemos es por fe, lo vivimos ahí. Confiados en su palabra. Confiados, sabiendo que siempre afuera hay un mundo que te dice que hay escasez y dificultad. Tú entiendes lo que dice la palabra. Entiendes que para ti el poder de Dios va a obrar y siempre va a haber, que el milagro va a suceder. El poder de Dios que no ha menguado, no se ha acabado, y que lo vamos a ver mientras estemos sobre esta tierra, durante todo el tiempo mientras estemos en la tierra. Él nos llamó para que lo veamos, entender eso. Eso nos hace vivir confiados, seguros y tranquilos. La palabra debemos de entenderla por fe, no por razón. Ejemplo, dice Abraham, salió sin saber a dónde iba. Dios le habló y él entendió. Entendió que Dios le dijo que lo iba a prosperar, que él iba a estar con él, que lo iba a multiplicar. Pero él sabía que
que la mujer era estéril. Pero él entendió, Dios le mostró y él entendió lo que Dios le dijo. Y como entendió lo que Dios le dijo, salió sin saber a dónde iba, confiado y seguro. Y como entendió lo que Dios le dijo y sabía quién era Dios, estaba plenamente convencido de que era poderoso. Nosotros debemos estar plenamente convencidos que en este tiempo vamos a ver el poder de Dios como lo hemos visto en el pasado, igual hoy, igual en el futuro. Lo sobrenatural, los deseos del corazón cumplidos en nuestra vida porque entendemos. Pero no esperemos a diciembre 31 para hacer un alto para entender. No, la invitación es que hagamos un alto, que estamos hablando en estos domingos, yo cómo estoy viviendo, en lo natural y en lo espiritual. Ya Dios te llamó para que cojas el camino de la palabra. Seguir el camino de la palabra. ¿Qué vamos a seguir dándonos golpes y dándonos contra las paredes y yéndonos a precipicios? Porque no entendemos. No, Dios ya te llamó ser humildes y decirle al Señor, Señor, alumbra mi entendimiento con tu palabra, para tomar decisiones conforme a tu palabra. Recuerda que es por fe. Si Abraham, y aplica la razón y la lógica, es decir, lo natural, esta es la hora que Abraham estuviera allá. Todavía estuviera allá Abraham en la casa de los papás. Porque, ¿cómo va a salir si no sé a dónde voy a ir? ¿Qué multiplicar si yo cómo voy a ser rico y cómo mi esposa, si es estéril? Eso no es posible. Se hubiera quedado en la casa. No, él entendió, pero por fe. El entendimiento de la palabra es por fe. Y ahí va la humildad en nosotros de pedirle a Dios que alumbre. ¿Qué alumbre? Porque ya está. Es poderlo ver. Es poderlo ver, ya está. Nosotros somos el pueblo de Dios y dice que la palabra fue implantada en nosotros. La gracia nos fue dada desde antes de los tiempos. El evangelio está en nuestro interior, la palabra es nomás verlo para caminar por fe en ella. No seguir viviendo sin entendimiento, porque si vivimos sin entendimiento caemos en problemas económicos, dice el pueblo sin entendimiento cae. Caemos en dificultades económicas, caemos en problemas en el trabajo, caemos en problemas con la relación con los demás. No, Dios te llamó es para que vivas de manera sobrenatural. Y es entender su palabra que es por fe. Del poder de Dios, que entiendas el poder de Dios, que Dios sí vive en ti, que Dios te llamó, que si eres limpio y santo. Cuando entendemos la palabra, va a hacer realidad lo que dice en 2 Corintios 5:17. Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento y aplicamos ese entendimiento a la palabra, que lo entendemos, lo aplicamos, comienza a ser verdad 2 Corintios 5:17. Porque yo no puedo decir lo que dice 2 Corintios 5:17 y seguir viviendo sin entendimiento. O sea, sin aplicar la palabra. No, estoy recitando un versículo, pero me estoy engañando, estoy viviendo como siempre he vivido. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para alumbrar tu entendimiento y aplicarlo y que vivas en su camino. Un camino que es estable. Mira, el camino de la palabra es estable. Si tú vas al mundo natural, es arriba y abajo. Abajo y arriba. Una inestabilidad, pero cuando caminas por fe en la palabra, es estable. Es que no va a haber dificultades cuando comienzo a hacer la palabra, que no va a haber dificultades de que me caiga. No, sí van a haber. Lo que pasa es que entendemos que Dios nos sostiene. Entendemos que Él nos protege. Entendemos que todo es para nuestro bien. Entendemos que si yo ya no quiero emocionalmente seguir avanzando, que estoy desgastado emocional y me cansé, entendemos que Dios multiplica nuestras fuerzas.
Así yo no quiera, Él me impulsa a seguir trabajando, gestionando, o la relación con los hijos, con la hija, otra vez con el esposo, la esposa, nuevamente. Él genera esas fuerzas, entendemos eso, pero es por fe. Y nuestro comportamiento cambia. Si no entendemos, familia, si nosotros no logramos a Dios y somos humildes para aplicar, entender y aplicarlo, pues vamos a seguir como los apóstoles que leían que Cristo iba a venir y no habían entendido, hasta que Jesucristo se les apareció y les abrió el entendimiento. Y pudieron ver que Cristo había venido a la tierra. Pues que hoy puedas ver que Cristo que vino a la tierra te hizo limpio, que no eres malo, que no estás en pecado, que hemos vivido desengañados. Al entender que he vivido engañado, le pido ayuda a Dios. Dios te ayuda, Dios es tu ayudador, que te saca de eso y comienzas poco a poco a transitar el camino de la vida. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. En medio de cualquier situación, Dios genera eso, familia. Pero debemos de entender. Recuerda el ejemplo natural. Si yo no entiendo, no puedo aplicarlo. Si yo no entiendo algo en cualquier campo, pues me voy a enredar. No logro el objetivo. Hasta el momento en que lo entiendo. Entonces lo entiendo, logro el objetivo. En la parte espiritual es lo mismo, pero Dios es el que alumbra el entendimiento. Es ser humilde y decirle al Señor, lo necesitamos. Señor, me he desgastado en mi vida, 10, 15, 20, 30, la edad que tengas. No, Señor, yo que voy a andar desgastándome y caminando en engaños si ya usted me llamó. La gracia es la verdad, familia. La gracia es la verdad, no la podemos desechar. Señor, alumbra mi entendimiento para aplicarla. ¿Y qué va a suceder de aquí a diciembre y qué va a suceder en 1 año, 2, 3 años? Pues tu vida cada día va a ser mucho mejor, más plena. Y ante la adversidad, pues Dios te sostiene. Dios te guarda. Dios te protege. Entonces el versículo que va a ser realidad en nuestra vida a medida que Dios alumbra nuestro entendimiento y lo aplicamos es 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para que todo sea hecho nuevo, debo de estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en la palabra, estar haciendo la palabra, por fe obedeciendo la palabra. Para poder por fe obedecer la palabra, tiene que Dios alumbre nuestro entendimiento. Para movernos por fe, para estar en el gozo de Dios. ¿Cómo así que debo estar agradecido en todo? Yo no entiendo eso. Pues debo ser humilde y decirle, Señor, su palabra dice que debo estar agradecido en todo. Tengo esta dificultad en esta área, tengo este problema acá, y pues esto me lleva a que reniegue, a que me sienta con malestar, me sienta frustrado. ¿Cómo voy a estar agradecido? Dios, alumbra mi entendimiento. Job le dijo a Dios, hazme entender el porqué de las cosas. Imagínate la oración de Job a Dios. Hazme entender. Job no le reclamó a Dios, no. Era difícil lo de Job. Perder la familia, quedó solo con la esposa, perder los hijos y perder toda su economía. Y estar enfermo. Y Job lo que le pide a Dios es, hazme entender. Hazme entender. Señor, alumbra nuestro entendimiento. O sea, yo no entiendo por qué debo estar agradecido ante la adversidad. No entiendo. Entonces pidámosle a Dios, Dios alumbra nuestro entendimiento. Dios lo alumbra. Y cuando lo alumbra, entonces comienzo a ser agradecido en todo. Entonces lo aplico. Entonces soy nueva criatura. Yo no puedo decir, yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, y mi comportamiento es sin entendimiento. Y recito el versículo. Recito el versículo y mi comportamiento es sin entendimiento. Estamos hablando respecto a la palabra. No, pues nunca vas a ver las cosas nuevas. Lo que vas a ver es cada día más dificultades, más problemas. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque estamos viviendo sin entendimiento.
Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, las cosas viejas pasaron. Ejemplo, si Dios alumbra entendimiento sobre la idolatría, entonces ya no vas a ir a sitios, ni vas a tener en la billetera estampillas, ni vas a confiar en nada de lo que se ve. Ya todo es nuevo. Comienzas una relación con el Dios que vive en ti, con el Dios vivo, con Cristo el Señor, Jesucristo que vive en ti. Comienzas a hablarle, eso es nuevo, porque antes las cosas viejas pasaron, eso ya es nuevo. Antes no entendía por qué tenía que ser agradecido en todo, ahora entiendo que soy agradecido en todo, entonces me levanto todos los días de buen ánimo. Porque cuando no somos agradecidos, nos genera un malestar emocional y eso se manifiesta. Pero cuando estás agradecido en todo, tienes un buen ánimo siempre, tienes fuerza para salir adelante. Familia, Dios nos llamó a una vida sobrenatural. Debemos de orar unos por otros para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Quien lo hace es Él, para que todo sea nuevo. Y no importa que alguien venga y nos diga, usted en el pasado, usted era así. Usted lo ha dicho. Estaba sin entendimiento. Y sin entendimiento caía. Ahora Dios ha alumbrado el entendimiento. Soy nueva persona. Dios ha alumbrado el entendimiento. Aplico, soy nuevo. Cuando alumbra el entendimiento, se hace verdad que todo es nuevo. Porque comienzas a transitar una vida de fe, un camino de fe, donde confías en lo que dice la palabra. No importa la situación y las circunstancias. No importa lo que uno cree, lo que uno piensa. La palabra lo creó todo. Y ese entendimiento es igual que lo natural. Cuando usted comprende 1 más 1 igual a 2, comprendes eso y lo aplicas, es igual lo espiritual. Solo que acá Dios te afirma en algo que no lo puedes comprobar. Dios te afirma en algo, en una verdad. Vivamos con entendimiento, tanto en lo espiritual como en lo natural. Así nuestra vida hacia futuro cada día va a estar mejor. Porque de pronto venimos de un mundo que la gente quiere hacíamos ritos o una cosa para que Dios transformara algo o hiciera algo. Pero nuestra manera de pensar era la misma. La persona sigue siendo igual. Rencor, odio, resentimiento, amargura, tristeza, envidia, idolatría. O sea, lo mismo, pero entonces van y hacen un rito para conseguir un resultado. O en lo que le llaman ahora lo espiritual, que estamos hablando que se dispara ahora en este tiempo. Colóquese una ropa de determinados colores para que consiga un resultado. Coloque velas de determinados colores para que consiga un resultado. Pinte su casa y organice su casa de una manera para que consiga un resultado. Usted con su mente puede hacer lo que quiera. Piense algo y se hace, se cumple, todo se cumple. Pero la verdad es que Dios transforma, abre el entendimiento para transformar nuestro comportamiento. Y cuando se habla que Dios alumbra el entendimiento para transformar nuestro comportamiento, ahí ya nos está tocando nuestro yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. No, a mí no me toque, yo soy así. Así soy yo, no me toque. No, Dios te llamó para alumbrar tu entendimiento y así no eres tú. ¿Cómo te va a gustar vivir amargado, con odio, con resentimiento? Eso no somos nosotros somos el pueblo de Dios. Dios te llamó para alumbrar tu entendimiento, para poder ver la palabra y poder aplicarla. Por ejemplo, honra a padre y madre, no importa cómo haya sido tu papá y tu mamá, no importa. El día que Dios alumbre tu entendimiento, vas a ver por ellos. Si Dios no alumbra el entendimiento, eso no va a ser posible. El día que Dios alumbre tu entendimiento, vas a saber por qué debes hacerlo. Así cada parte de la palabra. Entonces debemos de orar unos por otros para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Y quien lo hace es Él. Cada vez que vamos a leer la palabra, todas las mañanas o en la tarde, en la hora que usted lea la palabra, antes de hacerlo, ora para que Dios alumbre el entendimiento. Cuando le vayas a compartir la palabra a alguien, a un familiar, a un amigo, antes de compartirle una oración sencilla: Señor, oramos
para que alumbres nuestro entendimiento con lo que vamos a leer y se la compartes. Porque si no va a letra, va a esfuerzo propio y así no es. Hemos visto 3 versículos donde Dios es el que alumbra el entendimiento. Dios es el que alumbra nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a terminar este año? Pues muy bien. ¿Por qué? Porque cada día Dios va a alumbrar más nuestro entendimiento. Cada día va a alumbrar Dios más nuestro entendimiento. Para en cada área de la vida vivir como dice la palabra. Dios lo hace, familia. Porque Dios no miente. ¿Por qué estamos seguros? Porque Dios no miente. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y Dios, estamos orando para que como congregación, con el poder de Dios, al salir a otro lado de la pandemia, pasemos una congregación fortalecidos como congregación en el área espiritual, que hayamos crecido en el conocimiento de Dios y en el evangelio. Y para eso es necesario que Dios alumbre nuestro entendimiento. Es vital que Dios alumbre nuestro entendimiento, porque como dice el versículo con el que iniciamos, Proverbios capítulo 16, versículo 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entender la palabra y aplicarla, pues vamos a disfrutar de esa vida y vida en abundancia. Dios va a renovar nuestra manera de pensar, va a alumbrar el entendimiento para ver las cosas conforme a la palabra, no con el engaño de la carne. Me gritó, me trató mal. El engaño de la carne te va a decir una cosa. ¿Cómo vas a reaccionar? Cuando tienes alumbrado el entendimiento, vas a aplicar la palabra. Vamos a aplicar la palabra. Debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento, porque es manantial de vida para cada uno de nosotros, porque viene es el poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder cada día en nuestras vidas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.